Hola, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es resumen de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Pero antes comenzaremos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos regalas la vida un día más. Te pedimos que nos ilumines, que envíes a tu Espíritu Santo para que nos ayude en este tema que vamos a hablar el día de hoy. Te pedimos también la intercesión de tu Madre Santísima, la Virgen María, y te pedimos que nos ayudes a ser buenos y que nos ayudes a seguir aprendiendo de ti. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien, pues el día de hoy, como el nombre del tema lo dice, veremos un resumen muy rápido sobre la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. 1. Adán y Eva. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza por amor, pero antes de crearlo crea todo lo que conocemos y lo que no conocemos del universo para que pudiéramos vivir adecuadamente en la tierra. Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, caen en pecado, hacen caso a la serpiente y desobedecen a Dios y pierden la gracia. Entonces Dios los expulsa del paraíso en su justicia infinita, pero también con su misericordia infinita, les promete enviar un Salvador y se mantiene cerca de ellos. No es como que los abandona, sino que, pues sí, ellos tienen que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, pero al mismo tiempo Dios se mantiene cerca y les hace esta promesa: les voy a enviar a un Salvador. 2. Noé. La humanidad comienza a portarse muy mal y ofende mucho a Dios. Todos excepto Noé, ¿sí? A quien Dios le pide que construya un arca para meter ahí a su familia y a un macho y una hembra de cada especie de animales. Noé lo obedece, hace el arca, Dios le dice que va a enviar un diluvio y así sucede. Entonces cae el diluvio y se renueva la tierra. Esto es, podemos hacer un símil también con el bautizo. Nosotros nacemos con el pecado original de Adán y Eva, pero cuando somos bautizados con el agua, ¿sí? Con el agua bendita, Dios limpia ese pecado y deja nuestro corazón renovado, nuestro corazón digno de un hijo de Dios. Entonces, bueno, volviendo a Noé, cae el diluvio, se limpia, se renueva la tierra y sobreviven quienes están en el arca. Y una vez que salen, una vez que baja el agua, tocan tierra, salen, Dios le dice a Noé que va a hacer una alianza con él y que no va a volver a mandar un diluvio como ese a la tierra. El signo, el símbolo de esta alianza es el arco iris. 3. Abraham. Después pasamos a otro personaje muy importante que es Abraham, también conocido como el padre Abraham. A él Dios le pide dejarlo todo y que se fuera a otra tierra, es decir, que dejara a sus papás, que dejara pues todo lo que conocía prácticamente y se fuera a vivir a donde Dios le indicaría. Él así lo hace, Dios le promete hacer de él un gran pueblo y hace pues una alianza con él. Abraham obedece y se va con su esposa Sara y con Lot a vivir a donde Dios le indica. La promesa que Dios le hace es que va a hacer de él un gran pueblo, es decir, que iba a darle una descendencia muy grande. Pero Sara y Abraham ya eran viejos, ya eran de una edad muy avanzada y no tenían hijos. Entonces aquí también está parte de la grandeza de esa fe de Abraham, porque uno podría decir, pues es que eso ya no es posible, pero Dios les concede el milagro y les da un hijo al que le ponen por nombre Isaac, que significa Dios sonríe. 4.
Isaac. Isaac comienza la descendencia de Abraham. Él se casa y tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. 5. Jacob. A él Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Él tuvo 12 hijos, que son los padres de las 12 tribus de Jacob o 12 tribus de Israel. Sí, es la misma persona, Jacob e Israel. Uno de los hijos de Jacob fue José el soñador, a quien sus hermanos vendieron por envidia y se convirtió en esclavo del faraón de Egipto. Pero pues después de una serie de sucesos que ustedes probablemente conozcan, se gana la confianza del faraón y se convierte en su administrador. En este puesto logra ayudar a su familia de una forma pues muy providencial, muy de Dios, porque José interpreta con la ayuda de Dios los sueños del faraón, que Dios le estaba dando a entender que se venía una sequía muy fuerte. Primero unos años muy abundantes y después una gran sequía en la que el alimento iba a escasear, iba a faltar. Entonces, bueno, toman las precauciones adecuadas y cuando llega la sequía, pues las familias de los hermanos de José, su mismo padre, Jacob, tienen el problema de que ya no hay alimento. Entonces, Jacob manda a sus hijos a comprar comida a Egipto. Ellos no sabían que José estaba ahí. José sí los reconoce. Primero pues les pone algunas pruebitas. Después les dice, oigan, soy José. Se reconcilian y pues gracias a que José estaba ahí y a que Dios por medio de José ayuda a que el pueblo de Egipto sí se prepare para este tiempo difícil, pues la familia de Jacob, todos sus hijos y sus familias, pueden sobrevivir a este tiempo difícil y se van a vivir a Egipto. 6. Moisés. Pasa el tiempo, muere José, llega al poder un faraón que ya no conoció a José y entonces empiezan a usar al pueblo de Israel como esclavos, ¿sí? Como mano de obra. Después de un tiempo, pues en este temor a que el pueblo de Israel, que era muy numeroso, se rebelara en contra de los egipcios, pues mandan matar a todos los bebés hombres, bebés varones, israelitas, por este miedo, ¿no? Para que cuando crezcan no pudieran hacerles la guerra. Pero uno de ellos se salvó, ¿sí? Porque su mamá lo puso en una cesta en el río y esa cesta llegó hasta las manos de la hija del faraón, quien lo encontró, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Moisés fue el instrumento de Dios para liberar a su pueblo sacándolo de Egipto. En el desierto, ¿sí? Ya que salieron de Egipto después de todas las plagas que Dios mandó, porque el faraón no quería dejar ir al pueblo y no quería hasta que por fin dijo, ¿saben qué? Váyanse después de las plagas. Y bueno, se van al desierto. Ahí sabemos que hubieron pues muchísimos acontecimientos importantes. Por ejemplo, cuando Dios les abre el Mar Rojo para que pudieran escapar de los soldados del faraón, que se arrepintió de dejarlos ir. Y bueno, ahí en el desierto Dios le hablaba a Moisés y lo iba guiando. Dios cuidó al pueblo y les mostró que estaba con ellos en muchas ocasiones. Les mandó el maná cuando tuvieron hambre, les mandó también carne para que pudieran comer, hizo brotar agua de una piedra, les mostró de tantas formas su presencia y su amor que pues fue muy impresionante que el pueblo aún así dudara. Y bueno, de todas formas así sucedió. Dios le dio a Moisés la ley y los mandamientos que el pueblo aceptó, pero también desobedeció muchas veces, ofendiendo así a Dios. Entonces todo lo que pasó en el desierto fueron años complicados, años de acercarse a Dios, pero también de repente alejarse y luego arrepentirse y volverse a acercar. Y así pues un proceso que es muy parecido al de nuestras vidas, ¿no? Que pues conocemos que están los mandamientos, las cosas que debemos hacer, pero a veces sin querer y a veces pues queriendo de forma voluntaria, desobedecemos, pero luego nos arrepentimos y volvemos a intentarlo.
Dios los guió hasta la tierra prometida, a la que no pudieron entrar por desobedientes, y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Dios hizo una alianza con Moisés, en la que pues él sería su Dios del pueblo de Israel, y ellos serían su pueblo, es decir, obedecerían sus leyes, buscarían no ofenderlo, sino al contrario, alabarlo, y Dios estaría con ellos y los cuidaría. Al final, Moisés sí ve la tierra prometida, pero no entra a ella, y fue Josué quien guió al pueblo en esta entrada a la tierra prometida. 7. Los jueces. Ya que el pueblo estaba en la tierra prometida, tenía muchas tentaciones y muchos malos ejemplos de los pueblos vecinos, de los pueblos que estaban alrededor de ellos, quienes adoraban a los ídolos y hacían cosas que ofendían a Dios. Los habitantes del pueblo de Israel siguieron, o muchos de ellos siguieron el ejemplo de estos otros pueblos y comenzaron a ofender a Dios con algunas acciones que iban en contra de la ley o incluso adorando a los ídolos. Entonces nombra a algunos hombres para que sean los jueces del pueblo. La palabra juez o el nombramiento de un juez no es lo mismo que conocemos actualmente. Un juez para el pueblo de Israel era alguien que guiaba al pueblo, que protegía al pueblo y también que lo corregía, que les mostraba el camino que debían seguir. Entonces, Dios nombra a estos jueces para que pues le muestren al pueblo y les digan, no, por aquí no. Recuerda que la alianza que tenemos con Dios nos marca que debemos vivir de esta manera. 8. Los reyes. Después el pueblo quiso ser como los demás pueblos, y aunque tenían a Dios que los cuidaba, los guiaba, era un padre providente para ellos, dijeron, nosotros queremos tener un rey humano. Entonces se lo piden al último juez, que fue Samuel, y pues Dios dice, no es lo más adecuado, pero pues denles un rey. Entonces, ¿por qué no es lo más adecuado? Bueno, porque Dios sabía todos los problemas que iban a venir a causa de estos reyes. Pero les dan a su rey, y el primer rey del pueblo de Israel es el rey Saúl. Es nombrado por Samuel. Y después del rey Saúl viene el rey David. El rey Saúl se aleja de Dios, desobedece a Dios, y entonces Dios le dice al mismo Samuel que nombre a otro rey y le indica que a quien ha escogido es a David. Sí, el mismo David de David y Goliat, ese David. Otro rey que tuvo el pueblo de Israel, el tercero, fue el hijo del rey David, Salomón, que es aquel a quien Dios le preguntó que qué quería que le diera, y él dijo, y él pidió sabiduría. Y entonces, como no pidió riquezas, como no pidió ganar todas sus batallas, Dios le dijo, te voy a conceder lo que me pides, pero además te daré riquezas, te daré victorias, te daré todo aquello que no me pediste. Después del rey Salomón, pues vinieron muchos otros reyes, algunos de ellos buenos, algunos regulares y otros malos, que trajeron pues sufrimiento al pueblo de Israel, y que pues esto era lo que Dios no quería que pasara el pueblo, por eso no les había dado un rey, pero que al el pueblo desearlo y no hacer caso a lo que Dios les decía, pues tuvo que dejar que pasara. 9. Los profetas. También mandó Dios profetas que eran hombres como los demás, pero escuchaban a Dios y hablaban con Dios. Entonces su misión era comunicar al pueblo lo que Dios les decía, guiarlos y recordarles que debían cumplir los mandamientos, entre otras cosas. Los profetas comunicaban principalmente 3 cosas. Recordaban la alianza con Dios, invitaban a la conversión y recordaban al pueblo la promesa hecha por Dios sobre un futuro salvador. El último profeta fue Juan el Bautista. Listo, terminamos nuestro rápido resumen por la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, llegando hasta San Juan Bautista, que es quien anuncia, el último que anuncia a Jesús. Entonces, esto es todo por hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para finalizar y
En la próxima ocasión comenzaremos a hablar sobre Jesús. Acompáñame, vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites seguir aprendiendo más de ti, seguir conociéndote. Te pedimos que nos ayudes a comprender los temas que vamos a ir viendo y a poder ser cada día más cercanos a ti. Te damos gracias por esta hermosa historia de salvación que tú llevas desde hace muchos años y que todo lo haces por amor a nosotros, por amor a mí. Te pido que me ayudes a ser bueno, a corresponder a ese gran amor que tú me das y a darte a conocer a los demás con mi testimonio, siendo alegre, siendo amoroso, siendo bueno. Te pedimos también la intercesión de la Virgen María para que nos ayude a ser buenos, que nos ayude a ser santos, y decimos así: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, hasta la próxima.